Bienvenidos al podcast de Contextico. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? La mejor manera de resumirlo es que amamos a Dios, amamos la Biblia, amamos la iglesia, amamos la filosofía, amamos la historia, amamos el arte, amamos el deporte, también amamos el cine, amamos los cómics, amamos los gadgets, amamos la tecnología, amamos el Real Madrid, amamos a la Cruz Azul, amamos a nuestra familia, también amamos esto y aquello. ¿Cómo están? Este es el episodio 25 del podcast de Contextico y nos da mucho gusto estar con ustedes de vuelta. Esperemos que estén bien, esperemos que todo vaya muy bien en sus ciudades, en sus iglesias. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema pues que nos compromete un poco, ¿no? De esos temas que, y justo curiosamente voy a usar esa palabra, que no son políticamente correctos siempre para algunos, sobre todo para aquellos que se clavan mucho en este tema. Y vamos a hablar de política, cristianismo y política, o la posición del cristiano ante la política. Y te digo que pues muchos se pueden quizá clavar mucho en esto, pero si algo tengo que decir para iniciar es que, pues yo creo que también tú, Carlos, pero por lo menos yo, no es un tema que me sea tan... No es un tema en el que me clave. De verdad que soy bastante relajado con este tema. Aunque sí me parece importante definir algunas cosas. Pero no somos gente que tengamos como... Vaya, no fuimos formados así. Creo que eso cambia mucho. O sea, no fuimos formados como que... Fuimos totalmente desinteresados quizás toda nuestra vida. La verdad es que a mí me importó un comino siempre el tema de la política. Y yo creo que tiene pues, que ver con... Ahorita que estás mencionando eso, quizás por ahí tengo que entrarle. Tiene que ver que crecimos en una familia cristiana. No solo una familia cristiana, sino que nuestro papá es pastor y por lo tanto crecimos en un ambiente laboral distinto. Eso marca muchísimo. Sí. Eso marca muchísimo. O sea, no es lo mismo que tu papá sea parte del sindicato no sé qué, no sé cuál, a que tu papá sea un pastor. Uh-huh. Y en ese aspecto, pues obviamente, sí. ¿Qué te iba a importar la política? O sea... Sí, claro. Sí, y aparte que igual de donde las posiciones políticas nunca fueron como un tema de conversación. Y no dudo que mi papá tuviera sus puntos de vista, pero vaya, de alguna manera, y también quiero decirlo, y obviamente esto va a sonar a que vivimos la gran vida, no fue así, pero en cierta medida fuimos privilegiados, ¿no? Nuestros abuelos nos apoyaron mucho, o sea, no es que hayamos tenido recursos. Mi papá trabajaba, pues tenía otro trabajo, pues para sostenernos, pero pues era parte de la familia, entonces quizá, hablando de nuestro país, México, no fuimos afectados por movimientos políticos y quizás no tenemos esa sensación de daño, quizás que permea mucho nuestra sociedad. Entonces, no somos personas, quiero aclarar esto por si escuchas alguna cosa que tú percibas como que estamos marcándonos en un punto de vista, quiero que entiendas que no, o sea, por supuesto que no tenemos aunque obviamente al crecer, estudiar, tener diferentes ministerios, yo pues pastorear, entiendo que me debo involucrar al menos en conocer y en saber. Y créeme que cuando fueron las últimas elecciones, yo estuve como 2-3 meses leyendo mucho bíblicamente de cuál debía ser nuestra postura, porque pues había mucha tensión y mi iglesia necesitaba instrucción bíblica. No que yo les dijera por quién votar, nunca lo haría, pero sí necesitaba como que mi iglesia calmar, porque esa tensión había entrado a nuestra iglesia y había un fuerte riesgo de que ese divisionismo que generaba la política en nuestra sociedad afectara también a la comunidad o al cuerpo de Cristo. Entonces, pues, ni modo, ahora sí que te tienes que también informar. Y bueno, sin dar más vuelta, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en política? Primero, ¿cuál debe ser nuestra posición? Tú acabas de escucharnos diciéndonos que fue irrelevante en mucho sentido,
pero que eso quizás cambió para ahora. No es irrelevante en el sentido que no creamos que no nos importa. ¿Puedes tú decir, Carlos, cuál consideras que debe ser la posición de un cristiano ante este tema? Y atención, es nuestro punto de vista. Seguramente tú puedes tener otro y probablemente no descartamos que tengamos la vista sesgada. Y bueno, es nuestra opinión. Igual es nuestro podcast, entonces aquí compartimos nuestra opinión. Oye, mira, yo creo que para mí el último año ha sido, o los últimos 2 años han sido muy importantes en este aspecto, porque he salido estuve viviendo en otro país, en un país que está marcado por una ideología política del pasado, es estrictamente el comunismo, la Unión Soviética. Y como que el tema entonces ya tenía mucho que ver ya conmigo, con mi ministerio, con el país donde estábamos viviendo, etcétera, etcétera. Esto también aunado que empecé a definir algunas posiciones escatológicas con las que venía luchando. Ya hablamos en otro podcast sobre escatología y ya hablé un poquito acerca de mis posiciones escatológicas. Para los que no lo sepan, mi posición escatológica es postmilenial y no soy teonomista. Algunos piensan que el postmilenialismo es teonomismo. No exactamente, no precisamente. Hay postmilenialistas teonomistas o postmilenialistas que no son teonomistas. Entonces muchas veces lo pareciera que va de la mano, pero no es así. No soy teonomista, pero sí creo, o sí ha cambiado mucho mi punto de vista en cuanto a qué tanto debe el cristiano meterse en política. Y yo creo que la tendencia, al menos en México y en América Latina, es no involucrarse en nada, para nada, en la política. Es decir, es un tema que tratamos de evitar, es un tema que tratamos de no involucrarnos, es un tema en el que tratamos de no meternos, porque en nuestra mente sí, está separado la iglesia y el Estado. Entonces la iglesia en sus cosas, el Estado en sus cosas. Y eso yo no creo que solo tenga que ser precisamente de parte de los postmileniales, sino tiene que ser parte de todo cristiano. No importa cuál sea tu posición escatológica, creo que todos tenemos que estar de acuerdo en el impacto que la iglesia tiene que tener en el mundo, el impacto que la iglesia tiene que tener en la sociedad, y ese impacto se tiene que reflejar en la política. Entonces, creo que el cristiano, voy a decirlo de esta forma, creo que el cristiano debe de involucrarse más en la política de lo que piensa. No sé cómo suena eso. Ya, sí, te entiendo totalmente y estoy totalmente de acuerdo, porque la fe, la Biblia, Dios y su pueblo tendrían que tener peso en cada cosa que ocurre en este mundo. Y tendríamos, y esto va a sonar muy tu rollo, muy tu rollo y esferas de influencia y cultura y todo ese rollo, pero creo que tendríamos que tener cristianos, y ya los tenemos, gracias a Dios, hablando de el cristiano y la alimentación, el cristiano y el descanso, el cristiano y el deporte, el cristiano y el arte, el cristiano y la política. Y sé que para muchos esto suena a... Hay ciertos movimientos que quisieron adoptar esto, pero más en rebeldía a una institucionalidad, ¿no? Pero el cristianismo tiene que ver con todo. La vida espiritual es todo. Y es absurdo pensar que Dios no está obrando a través de esto y que Satanás también está haciendo un trabajo a través de esto. Básicamente, la política es el sistema en el que los gobiernos del mundo son llevados. Entonces, si Dios se involucró en eso, al poner y a quitar, y si hombres de Dios, todos los profetas hablaron a los políticos, hablaron a los reyes, o sea, prácticamente todos tenían una relación o de amor o de, obviamente, enemigos, pero también de amigos con reyes, y vemos que siempre fue, y tú puedes decir, pues, fue la teocracia, y obviamente había una línea directa entre profeta, sacerdote, rey, pero Jesús también lo vimos, hablando con políticos, y Pablo lo vemos hablando con políticos, y prácticamente toda la historia de la Biblia y de la redención, y todo el Nuevo Testamento, tiene que ver con el cristiano y su relación con el Estado,
y con su relación con los gobiernos, no como amigos precisamente, pero sí marcando una posición y dejando claro. Entonces, creo que mucho del daño que hay ahorita y de la división y de la afectación que hay y la división entre derecha, izquierda y todas esas locuras, se debe a que los cristianos, los maestros, pastores y eso, no instruyeron al pueblo por mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que formó las posiciones políticas? La cultura, tu entorno, tus circunstancias, la historia de tu país, cómo fueron dañados por este o por el otro bando, y básicamente no fuimos formados políticamente de acuerdo a Dios, sino de acuerdo al mundo, para bien o para mal, ¿no? En todo sentido, y creo que por eso es importante, y por eso esperamos los siguientes minutos hablarte un poco de algunas cosas que hemos aprendido y visto en esto, y por qué es importante que tú tengas un punto de vista no político, sino bíblico acerca del Estado y de los gobiernos, ¿sí? No un punto de vista en qué bando, cuál es el bando correcto, ¿no? Sino sí, a quién mira, servimos, de entrada yo te voy a decir algo. Mi opinión es que tanto izquierda como derecha o los partidos políticos están corrompidos, claramente, porque si las personas que no están al frente de ellos no son redimidos y no son transformados por el evangelio, pues no va para ningún lado el asunto, ¿no? Aunque me vendan la mayor idea posible, al final esto está corrompido. Y lo otro es que son ideologías que mayormente nacieron de filósofos, ideologías que nacieron de ateos, y dentro de sus raíces y sus bases más profundas está la no existencia o la posible no existencia de Dios, o la idea de que Dios no existe, y por tanto nosotros somos los que tenemos que sacar adelante al pueblo. Entonces, la mayoría de políticos y la mayoría de partidos políticos están constantemente poniéndose en la posición de Dios, de Mesías, de salvadores del pueblo. De entrada van con esa bandera. Entonces, de entrada ya vienen mal. Entonces, cuando yo estoy diciendo que el cristiano debería de involucrarse más en la política de lo que piensa, no estoy hablando de cantarte por tal o tal partido político, sino de que podamos llegar a un punto en el que el evangelio se esparza tanto en nuestra comunidad, en nuestras ciudades, en nuestros estados, en nuestro país, de tal forma que el punto de vista cristiano llegue a ser considerado como, oye, vamos a ver qué dicen ellos, oye, vamos a ver qué dicen, o que de repente, que los hay, y a veces tristemente también terminan corrompiéndose. Que un hermano de tu iglesia salga y se meta en asuntos políticos, ¿sabes qué, hermano? Adelante, ánimo con eso. No sé si me explico. El punto no es, porque va a ser muy difícil que quizás estemos pensando en que el presidente de tu comunidad se convierta al evangelio. El punto es de que una persona que ha sido redimida por el evangelio un día podría llegar a estar en esa posición. Y una vez estando en esa posición, ¿qué va a hacer y cómo va a hacerlo? De tal forma que los valores de la Biblia se metan a nuestras leyes, a nuestros asuntos políticos. Realmente todos los problemas que estamos viviendo, del aborto, de los matrimonios del mismo sexo, etcétera, etcétera, son problemas que realmente nacen de una cuestión en la que la Biblia no está presente en nuestras leyes. Y creo que mucho es por el tema de que la gente dice, es que el sistema está tan corrupto que es difícil que un cristiano llegue a eso. La realidad es que si el Señor quiere que llegue un cristiano, va a llegar un cristiano. El tema es que si no hay cristianos tratando de hacer bien las cosas, pues está difícil, ¿no? Pero ciertamente creo que no es... O sea, no depende de eso el que el pueblo de Dios tenga un impacto en su sociedad,
porque a fin de cuentas el poder del evangelio trasciende a si el gobierno es cristiano o no es cristiano, ¿no? Obviamente muchas cosas serían para bien, sin embargo no estamos diciendo que de esto dependa el mundo y de esto dependa el cristianismo, de que hayan reyes cristianos, ¿no? Todos los intentos políticos, al principio hasta el siglo más o menos XVII quizá, pero desde la era medieval, los monarcas tenían la idea de que Dios los ponía, ¿no? Y había una convicción, digamos, a lo mejor de dientes para afuera, pero al menos había una convicción social de que Dios ponía al rey, ¿no? Y ya luego empezaron las monarquías absolutas, donde obviamente también habían abusos y todo esto. Y más o menos por ese tiempo comenzó la idea de la democracia, que es una idea que, pues como cristianos, la gente dice, es que la democracia está muy bien, y yo pienso que la democracia es lo mejor. Pero la democracia, y esto lo doy como ejemplo, no estoy diciendo que entonces cómo lo hacemos, ¿no? Pero no estoy diciendo que habría otra forma mejor de hacerlo. Lo que estoy diciendo es que veamos cómo todo esto es el hombre tratando de gobernar por encima de Dios. La democracia viene de una idea de que en la Revolución Francesa era totalmente anticristiana, ¿sí? Porque la afirmación es la soberanía del pueblo y que implica el rechazo completo de los reyes puestos por Dios, que básicamente la idea era una frase que ellos usaban, el lema de la revolución era ni Dios ni amo, era su idea. Y entonces las bases de la democracia no son en ningún momento más cristianas que las bases de otros modelos de gobierno, porque la gente dice es que la democracia nos ha bendecido. La democracia es la idea del pueblo gobernando, ¿sí? Entonces, no te estoy diciendo, pues vamos a hacer ya ahora sí, no te estoy hablando de eso, ¿no? De que hay algo, de que vamos entonces a cambiarnos a este otro modelo. Lo que te estoy diciendo es que veas que todo esto está corrompido en cierto sentido. Y es el hombre jugando a ser Dios. Entonces, por esa razón vale la pena no clavarte en el punto de vista, porque si tú me dices, ciertamente podemos decir, o si quieres ahorita hablamos hablamos de cosas que no pueden ser bíblicamente correctas, pero si tú me dices que cierto sistema político es el bíblico, pues va a estar complicado que te crea, compa, porque ¿qué me vas a decir? Y si me hablas de una teocracia, pues vamos a tener unas inconsistencias también históricas y de los tiempos de Dios, y obviamente yo entiendo que va por ahí, pero porque veo que también hay una discusión, y seguramente aquí es donde mucha gente empieza como a friquearse con nosotros, porque veo que mucha gente es muy socialista, o muy capitalista, o muy derecha, o muy izquierda. Hay como mucho la idea de que el cristianismo debería volcarse directamente hacia cierto movimiento, y hasta le ponen textos bíblicos, Mira, una cosa que yo solo voy a mencionar es, o que quiero mencionar en lo que estabas diciendo, es que yo creo que el cristiano debe de empezar por ahí, informarse, estudiar, leer un poquito de dónde vienen estas ideologías políticas, como el ejemplo que acabas de dar de la Revolución Francesa y la democracia, conocer un poquito, porque en verdad yo creo que es tan solo hacer ese ejercicio de decir, ok, bueno, yo soy de izquierda, ¿no? O yo me considero comunista, podría decir, y eres cristiano, solo ponte a leer un poquito, solo ponte... Sí, no tienes que rascar mucho. No necesitas rascar mucho para darte cuenta que el comunismo, ¿no? siempre ha sido anticristiano. Que el comunismo ha matado millones. Estamos hablando millones de cristianos. En donde lo veas. En donde lo veas. En China, en Corea, en la Unión Soviética, en el que me pongas. Ha matado millones de cristianos porque es anticristiano. Ahora, no estoy diciendo con esto que
todo lo opuesto al comunismo sea la verdad o sea la forma correcta. No. Solo porque tienes razón. Hay muchísimos cristianos socialistas, ¿no? O cristianos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Muchas veces va de la mano los teólogos o los liberales que se meten en estos asuntos de socialismo y claro. luego la teología de la liberación, etcétera, que van de la mano. Y de entrada te digo, son mentiras. Son ideologías que, como tú dices, basan su idea o el Dios termina siendo el pueblo, la gente, pero que al final de cuentas la gente que está al frente de todo eso termina haciendo un totalitarismo o algo así. Y si tú quieres irte por otros lados como el nacionalismo, un caso muy extremo como el fascismo y nacionalismo de Hitler, ya si quieres pensar en un caso más extremo, vamos a lo mismo. O sea, terminas... para muchos Hitler es el peor ejemplo de política, ¿no? O sea, es como... él realmente representa todo lo que no se debe hacer. Y tienes razón, pero el punto es que muchas de las ideologías que también a veces muchos toman, en su punto más extremo es Hitler. Me explico, de esa misma ideología. Claro. Entonces, tenemos que darnos cuenta primeramente de eso. Entonces, antes de casarte con una ideología política, investiga bien, lee bien. Hay cosas buenas a veces que tienen algunas de esas ideologías. Y hay muchísimas cosas malas. Y todo parte, otra vez, porque es la cultura la que forma políticamente las personas, son sus circunstancias. Por ejemplo, la idea de la oposición por sí mismo por sí mismo ya suena mal. O sea, ¿de qué se trata? Estás tan lastimado por la historia de tu país que entonces todo tu punto de vista político es en base a las heridas que recibiste de cierto sistema político, y entonces te vas al otro extremo y te haces llamar oposición. Si de entrada, entonces, si eres cristiano, si te hacen algo así, pues primero perdona, no tratas en tu corazón. Sí, está muy cañón. Nuestro país, México, es un país muy tocado por la corrupción y todo eso. Y también eso genera todo un movimiento de división entre clases, de división entre los privilegiados y los que no. La verdad, te digo a ti, cristiano que me estás escuchando, tenemos que parar con eso. No importa si el presidente mismo trae eso, o sea, es parte de su discurso, precisamente porque él viene siendo como una respuesta del pueblo ante pues tanto abuso, tanta corrupción. Pero debemos de parar porque nosotros somos peregrinos. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Y la realidad es que Dios ha puesto y quitado los reyes, y Dios ha sido misericordioso con nosotros. Siempre te he dicho, llevamos 500 años adorando a la mamá de Jesús en nuestro país. Y antes de eso comíamos corazones en nuestro país y se los entregamos a otros dioses. Dios ha sido misericordioso con nuestro país. Entonces, es este sentido de queja, el tema de la queja, el tema del descontento. Y la realidad es que Dios ha sido bueno con nosotros. No estoy diciendo que tú estés de acuerdo con la corrupción o estés en desacuerdo con nuestro presidente. Creo que hay que orar por él. Creo que hay que esperar que Dios siempre le esté dando sabiduría. Pero no te enganches en un sistema, porque te digo algo, vas a ser decepcionado, y cada 6 años te van a volver a decepcionar, porque estás depositando tu confianza en cómo el hombre puede gobernar, cuando básicamente Dios tiene que gobernar primero tu vida. Y eso también pasa, vamos a cruzar el charco, en Estados Unidos. Pues también tenemos todo un tema con Donald Trump y también obviamente una división en todo el pueblo cristiano, incluso donde los pastores los comprometen, las iglesias toman un papel, y no estoy diciendo que no, yo creo que siempre hay que marcar una posición, creo que hay algo correcto en todo, tampoco se trata de no hacer nada y a fin de cuentas
hacer como que no pasa nada, pero ten cuidado de meterte en una bandera, porque sabes que no es la bandera de Cristo. Sí, en Estados Unidos está más, este tema es mucho más intenso. O sea, estamos hablando de una nación que fue constituida sobre la Biblia. Ya. Estamos hablando de una nación que sí tiene historia, mucha historia en cuanto a esto. Probablemente en México nuestra historia sea un poquito a la inversa, porque también es la misma situación, pero con el catolicismo romano. Sí. Realmente casi, si te pones a pensar, casi todas las naciones están ligadas de una u otra forma a la religión. A la religión, totalmente. Sí, realmente la iglesia y el Estado casi nunca han estado separados en la realidad. Sí. Y yo creo que estamos viviendo en una época un poquito diferente en cuanto a eso, por el secularismo, y eso nos ha llevado un poquito también a pensar a nuestra generación que quizás tenemos menos que decir sobre esto. Y lamentablemente la gente que termina diciendo cosas sobre política lo termina haciendo, como dices tú, desde un corazón lastimado por la misma política. Entonces, si tu corazón está lastimado, mejor cállate, la neta. O sea, mejor no andes poniendo cosas en Facebook ni nada, porque primero tienes que arreglar asuntos de tu corazón contra tal o cual sistema político. Entonces, yo creo que quizás para ir cerrando un poquito el tema, no recuerdo el nombre de esta persona, probablemente tú sí te acuerdas. Hace poco se hizo muy popular aquel cuate que le dio la Biblia a Peña Nieto. Ya, Tito Quirós, algo así. Sí, y mira, quizás no hizo la gran cosa. Uno podría decir, bueno, ¿qué logró con eso? Pero yo creo que es solo un vistazo y un ejemplo a la forma en la que un cristiano podría tener una voz dentro de este asunto. Este cuate, no recuerdo bien el asunto, yo solo sé que él ganó un premio o algo así. Sí, tuvo 5 minutos con el presidente en aquel momento, ¿no? Una cosa así. Sí, algo así, no sé, pero el caso es que el cuate salió ahí en las noticias o qué sé yo, y estaba ahí porque estaba liderando un proyecto de no sé qué cosa, pero era un cuate, un cristiano. Entonces, es ahí donde realmente nosotros transformamos o tenemos un impacto en nuestro entorno. Cuando tú eres un creyente y tú abres una empresa y la empresa resulta ser exitosa y tú te mantienes como fiel a la escritura, haces un impacto y tal vez puedes llegar a tener un 5 minutos con Peña Nieto o en este caso ahora con López Obrador y decirle unas palabras y darle una Biblia. Qué sé yo, o sea, no sabemos si en algún momento Peña Nieto abrió su Biblia y la leyó por ahí. Entonces, y seguramente sabemos que a lo mejor no pasó nada con su vida, sí. Pero no estamos diciendo eso, no estamos diciendo que no, pues Peña Nieto es cristiano y no, porque mira, la gente, a lo mejor tú llevas rato afuera, pero en México la gente, cualquier comentario que tú dices, siente que estás apoyando o manipulando hacia cierto sector. Y la verdad, te lo dijimos al inicio, no nos quedábamos con este rollo. Yo siempre a mi iglesia digo, hay que orar por nuestro presidente, hay que orar para que Dios lo use. Y la verdad es que hay que orar para que Dios lo salve. Y para que salve al siguiente, y para que Dios salve a los presidentes, y para que Dios salve a Donald Trump. Aunque muchos dicen que pues es casi San Agustín combinado con el apóstol Pablo, pero hay que orar por la salvación de su alma. Bueno, pero bueno, entonces, y muchos probablemente no van a ganar un concurso, no van a abrir una empresa, muchos simplemente van a vivir su día a día. Y podría decir, ¿cuál es mi papel en la política? Bueno, quizás nunca te vas a conocer a un político al que le vas a hablar del evangelio ni nada. Pero pues tampoco es que estamos llamados a eso. Pero sí tienes a tu vecino, al que puedes compartir el evangelio. Y sí tienes a tu compañero de trabajo o a tu familiar, etcétera, etcétera. Y esto es una cadena en la que nosotros hacemos discípulos, compartimos el evangelio y hacemos discípulos que luego esperamos que esos discípulos hagan otros discípulos y esos otros discípulos hagan otros discípulos y esto tarde o temprano llega a la gente indicada. Entonces yo creo que al final vamos a lo mismo y podría sonar como muy básico, redundante, pero al final de cuentas lo que tenemos que hacer es compartir el evangelio, hacer discípulos. Dios se encargará del resto. Y por supuesto, no estamos ignorando la realidad de que la política ciertamente sí tiene un peso en
pues en las cosas, en cómo funciona el mundo, decisiones que toman que pueden afectar a la iglesia, que pueden afectar a la familia. O sea, estamos totalmente conscientes de eso, y también creemos que siempre hay espacio para obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y en la Biblia vemos esos ejemplos, ¿no? Pero en el sentido de en el día a día, creo que lo que tú dijiste, y sabes que el tema como de ser pacificadores, el tema de sembrar la paz. Santiago, parafraseándote, Santiago 3, habla de la sabiduría divina y no la terrenal, carnal y diabólica, sino la sabiduría divina que busca la paz. Y dice que los que siembran paz cosechan justicia. Entonces nosotros queremos justicia, algo que el tema de los derechos humanos intenta establecer, la justicia. La gente es otro ejemplo de cómo la gente se traga cosas, ¿no? Como los derechos humanos, que no siempre están bien, ¿no? Pero Dios puede establecer justicia, y por supuesto, también vemos en libros como Nahum, que Dios puede destruir a reyes y lo va a seguir haciendo todo el tiempo. Entonces, sobre todo, países que han sido fuertemente golpeados por políticos, como muchos, pienso en nuestros hermanos en Venezuela, que tenemos mucha gente que nos escucha en Venezuela. Les mandamos un abrazo, y transmitan paz a sus vecinos. La gente necesita esperanza, la esperanza del evangelio, que es el consuelo de muchos de ustedes, lo sabemos así. Y también sigan orando, el Señor dará la salida a la situación en la que viven, donde definitivamente hay pecado, donde hay maldad de por medio. No estamos diciendo que tenemos que hacernos de la vista gorda y hacer como que todo está bien. No, por supuesto, hay maldad, hay lugares donde se están haciendo las cosas muy mal, y donde obviamente Dios va a juzgar y va a obrar. Pero enfoquémonos en lo de arriba y no en lo terrenal. Sobre todo, descansemos, acordémonos de que los cristianos de antaño, esta nube de testigos, no siempre tuvieron buenos reyes, fueron incluso castigados por esos reyes. Entonces no siempre fueron parte de un entorno político pues adecuado, y por supuesto podemos hacer mucho, y lo podemos hacer desde el simple hecho de gobernar bien nuestra casa, ¿no? Empezando por ahí. Amar a nuestros vecinos, amar a nuestros hermanos, ser buenos ciudadanos, pagar nuestros impuestos, servir a nuestra nación de esa manera, orar por nuestras autoridades. Oremos por nuestro presidente, ora por tu presidente, por tu gobernador. Te guste o no lo que esté haciendo, pues el mandato está ahí, y si obviamente cumple su función correctamente, va a ser bendición para todos y bendición para la iglesia. Entonces sí tenemos un papel dentro de la política. Estoy recordando que quería mencionar algunas cosas sobre Dietrich Bonhoeffer cuando habláramos de política, pero la verdad que ya no lo quiero ni mencionar. Quizás sea algún día podamos tocar algo más sobre eso, porque pues el cuate sí se metió intenso, ¿no? A una conspiración para asesinar a Hitler. Entonces, sí, es el ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo, que hay situaciones y contextos donde quizás haya que hacer más o algo, ¿no? Sí, así. Sí, quizás el caso de Venezuela, pues está muy cañón lo que está pasando allá, ¿no? Sin decir que la oposición esté bien, ¿no? Porque pues es un tema controversial de ya sabes, Estados Unidos metiéndose y todo ese tipo de cosas. Sí, yo creo que hay situaciones. Yo creo que algo que sí es que tenemos que hacer como cristianos es dar a conocer nuestra voz, dar a conocer nuestro punto de vista y qué es lo que dice la Biblia. Eso sí tenemos que hacerlo. Uh-huh. Realmente tenemos que predicar la verdad. Llamar al pecado también. Exactamente. Entonces, eso tenemos que hacerlo en cualquier entorno en el que nos movamos. Aunque solo tengas influencia sobre tu familia y sobre tus amigos, no importa, eso es suficiente, eso es más que suficiente. Entonces, si todos los creyentes realmente levantamos nuestra voz
No estoy hablando de levantar armas, estoy hablando de levantar nuestra voz, de dar a conocer nuestra voz y dar a conocer qué es lo que la Biblia enseña. Eso ya hace diferencia, eso ya... Claro, y el tema de respetar y orar por nuestras autoridades y querer que todo vaya bien, no significa que nos vamos a callar cuando ellos estén atentando directamente contra la soberanía de Cristo, contra el Evangelio, y obviamente, y sobre todo si estás en una posición de pastor, de líder, pues el pecado es pecado, no importa quién lo diga. Entonces, no quiere decir que pues, vamos a callar y vamos a tolerar la maldad y el pecado, pero ciertamente muchas veces hablamos más bien cuando no estamos de acuerdo, pero no cuando no hay pecado. Y son cosas muy diferentes donde tenemos que cuidar de no estar poniendo nuestra carne y nuestro punto de vista, sobre todo si eres de los que pues tenían un punto de vista y te quedaste molesto por quién ganó las votaciones. Hay mucha gente que es así y que aprovecha su plataforma o el púlpito pues para tirar, y para eso no es lo que estamos diciendo. Entonces, el equilibrio, busquemos el equilibrio, sería la lectura final. Informémonos, no seamos de los que nada más la cultura y las circunstancias dictan nuestra posición en cuanto a qué debemos hacer. Consejo también, no abraces una bandera política, no abraces eso, hay del maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne por su brazo. Y eso decía en un contexto precisamente donde la nación de Israel confiaba en otras naciones y confiaban en otros reyes básicamente. Entonces no confiemos en eso, no descansemos nuestra confianza en el hombre precisamente, sino en el Señor, y trabajemos. Si somos buenos estudiantes, si somos buenos en las cosas que hacemos, vamos a poder impactar el mundo haciendo películas que ganen premios y compartan algo, o sea, no haciendo cine chafa, como lamentablemente muchas veces se hace. Podemos ser arquitectos que hagamos grandes cosas y ganemos premios y tengamos espacios donde podamos anunciar y llegar a ciertos sectores. No estoy hablando de ser famosos precisamente, sino que, y también a lo mejor tu llamado es estar en tu pueblito, pastoreando a tu familia, padrísimo. Como mamá, instruyendo a tus hijos, cambiando pañales, padrísimo. Todos tenemos un llamado a ser discípulos, a ser luz, y no necesitas estar en las grandes ligas. Eso quiero aclararlo, ¿no? Para que no se vea esta idea de, ya sabes, cabeza y no cola y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. No, pero... ¿Me dejas dar un consejo a mí? Por supuesto. Antes de despedirnos. Antes de despedirnos, solo un abrazo a todos los amigos postmileniales que están escuchando esto y que quizás están esperando que yo diga algo más al respecto. Pues ya saben, hay que expandir el reino y ya saben quién es nuestro rey. Nuestro rey es Jesucristo. Yo creo que, aunque no seas postmilenial, vas a decirlo, pero bueno, los postmileniales yo creo que tendrán más que decir al respecto con esto. Pero bueno, ya ese es otro asunto. Con eso me despido de este podcast. Y esperamos que todo bien contigo. Esperamos que estemos bien, que nuestra posición no te parezca pues ser indiferentes. No es lo que quisimos decir, sino tener que la Biblia dicte nuestros pasos y nuestros caminos. Entonces ya sabes, esperamos hablar más. Cualquier duda que tengas respecto a esto, pues adelante, ora por tus autoridades, que Dios las bendiga y que Dios bendiga a nuestros países y a nuestras naciones. Y Maranata, que Cristo venga ya pronto, porque pues es cuando las cosas van a funcionar como deberían funcionar, hasta que Cristo pues establezca por completo su reino. Y para eso, y eso no lo inventaron los postmileniales, eso lo dice la Biblia. Dios les bendiga. Ya saben, síganos en iTunes, Spotify, YouTube, Spreaker también, y por supuesto en Instagram y en Facebook te vemos, pero sobre todo en Instagram estamos en contacto. Cuídate, Carlos, nos vemos, hasta luego.